Es gente que habla de lo importante que es tener empresas y entender el sector privado y nunca gestiona una empresa. Y es gente que habla de la familia y no tiene familia. Los libertarios. Milei y su compañera de fórmula. Puedo compartir la saturación de que como a mí no me gusta que la sociedad rural defina la política agropecuaria, tampoco me gusta que el sindicalismo docente defina la política educativa. No creo que la persona que me garantice eso es gente que no tiene hijos. Yo hoy creo que Milei apuesta a ganar en primera vuelta porque tiene cierto temor de un balotaje. Creo que el mayor problema que puede tener el kirchnerismo, la cámpora, es si gana Massa. Yo, que soy un conservador popular de la provincia de Buenos Aires, creo que cuanto peor, peor. Entonces no hago experimentos raros, digamos. A mí los experimentos raros mucho no me gustan, y creo que Milei es un experimento raro. En esta nueva Border Session vamos a analizar la política y la economía con Iván Jadrowski. Iván Jadrowski ha pasado por muchísimos medios, ha sido conductor de programas, es el creador y director del portal Cenital y también uno de los fundadores del portal Corta. Actualmente trabaja en Futurock, tiene su programa también El Fin de la Metáfora en Radio Con Voz, en columnas en C5N. En efecto. Etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido a Casa Border. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy ¿y bien. cómo estamos los argentinos? Muy mal, muy mal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu aporte. Hay una dinámica tóxica que está claro que tiene... Que no le hace bien a nadie. Que no le hace bien a nadie, que tiene muchas dimensiones, que no solo la económica, que la económica es la más visible, pero son muchos años de ilusionarse y pegársela. Y creo que a mí me preocupa más eso, ¿no? Lo digo en términos... La desilusión. Claro, en términos estructurales, ¿no? Obviamente que alguien que no tiene para morfar o para alquilar o lo que sea, le preocupa la diaria. Yo tengo el privilegio, la suerte de que eso no me pase, pero si lo miro estructuralmente me preocupa más la desilusión permanente y la frustración y una suerte de sedimentación permanente de tristeza que uno... Es como una apatía, te agarra como una especie de sí, apatía, ¿no? Sí, sí. Que si lo pones en términos psicológicos es una de las fases de la depresión. O sea, cuando ya no te importa mucho cómo o qué va a pasar. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿O cómo llegamos a esta parte? Ponérsela con tantas capas y tan cíclicamente y tan seguido. Principalmente de quienes han gobernado, eso me parece que está claro. Pero no los únicos. Yo cuando ahora Milei, no ahora quiero decir, pero irrumpió con el tema, con el término que había usado la izquierda española de Podemos ya hace muchos años, este término de casta, había algo que me interesaba, que era, ojo que el hombre no habla solamente de la política, habla de la política principalmente, pero nos pega directamente a los periodistas, Total. ¿no? A algunos más que a otros. Va a los programas a decir la palabra ensobrado para TikTok. Ensobrado, exactamente, ensobrado, pauta, etcétera, etcétera. Lo cual creo que por la dinámica que ha tenido el periodismo en Argentina en los últimos 15 años, es un acto de justicia, no la acusación de corrupción, sino igualar al periodista como un actor político. Es decir, la verdad que cuando Milei dice... Meterse con los que no se mete nadie, digamos, claro, que son los periodistas. Que es... Milei dice algo sin decirlo, lo dice de otra manera, lo que decía Chacho Jaroslavsky, que era, me atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. Bueno, yo no te voy a tratar... Si vos te comportás como un actor político, yo te trato como un actor político, ¿no? Que es un poco también la frase de Pablo Yonto en La crisis causó 2 nuevas muertes. Entonces, ahí me parece... Pero también es un poco la dinámica de charla que tiene Cristina con los absolutamente. medios. Cristina, o sea, que tuvo Chávez, la que tuvo Evo Morales, la que tuvo Rafael Correa, la que tuvo Trump. Que fue exitosa. Que fue exitosa, absolutamente. Entonces, no es novedosa, es novedosa que el encuadre en Argentina, porque ya tenemos el antecedente de Trump y el de Bolsonaro, que hicieron lo mismo, que había en su momento
no sé si un prejuicio o era un juicio, porque en realidad la dinámica era solamente los gobiernos de izquierda, que decían son de izquierda, por lo tanto son autoritarios, por lo tanto atacan a la prensa. Y lo que pasó a nivel global es que se demostró que los gobiernos de un Derecha. signo ideológico diferente también tenían la misma lógica, porque los que estábamos fallando éramos nosotros por ahí, no eran los gobiernos, no en la gestión, sino en el encuadre frente a los periodistas. Y después creo también que cuando Milei habla de la casta y habla de los problemas que ha tenido la Argentina, habla también de los empresarios, habla de los sindicalistas, habla menos de lo que a mí me gustaría de la justicia, que creo que es un problema central en la Argentina, no solo la de Comodoro Pi, la Corte, etcétera. Sí, sino sus la reservas son la legal. justicia, los medios y la iglesia. Los gremios y la iglesia un poco, ¿no? Sí, porque él atenta contra el Papa, digamos, ¿no? Habla mal claro. del Papa, pero ya en el último tiempo faltó a la verdad, aparentemente, por lo que Y dijo la pidió iglesia. perdón. Pidió perdón, dijo, ya se comunicaron conmigo. La iglesia después dijo, no, acá no se comunicó nadie pidió disculpas formalmente, nadie aceptó las disculpas. Pero cuando le preguntaron si dentro de todos los recortes y los afuera que iba a haber, iba a sacar los subsidios a la iglesia, dijo que no. Bueno, porque ahí tiene alguien que yo conozco muy bien esa matriz de pensamiento, porque en mi ciudad natal, que es Bahía Blanca, está muy presente. Digo, ese nacionalismo católico de derecha que encarna Victoria Villarroel, en este caso de reivindicación abierta, muy bien maquillada, muy hábilmente, más sorprendentemente mejor maquillada por ella que por Milei en el debate de la dictadura. No puede jamás permitirse una cosa así contra la iglesia, ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Creo que hay ahí algunas cosas que hay agujeros negros en el discurso de Milei que todavía no han sido explotados ni por Massa ni por Patricia. ¿Por una cuestión de la dinámica del debate o por qué? Por falta de... Yo creo, mira, te voy a decir, alguien con quien no me une probablemente más que trabajar en medios, ¿no? Que trabajar en medios, que es Santiago Cunio. Lo escuché decir en un recorte también en TikTok. Y lo cito porque es la primera persona que lo escuché decir, no porque sea una... Tiene un programa en el canal de Matías Méndez, me parece. Porque ayer buscando todo lo de Melco, que no lo encontré en ningún lado, no lo podía encontrar, lo buscaba, estaba muy en Twitter, en el ecosistema libertario estaba en Twitter, ¿sí? Muy en Twitter, sí. Pero Cunio dice en un momento... Dice, es gente que habla de lo importante que es tener empresas y entender al sector privado y nunca gestiona una empresa. Y es gente que habla de la familia y no tiene familia. Los libertarios. Milei y su compañera de fórmula. Y hay algo a mí ahí sobre el término de lo vivencial que... Bueno, pero para Milei la familia es su hermana, sus perros, y ahora recompuso la relación con sus padres. Está bien, pero yo puedo decir que soy Napoleón y nací en Córcega. Y no. Pero digo, toda la gente que no tiene hijos y una mujer constituida puede ser que tiene familia igual. Absolutamente, también. Pero en el encuadre del conservadurismo que encarnan ellos en términos sociales... No encuadran. Es decir, si viene a mí alguien de extrema izquierda, discuto con los manuales de la extrema izquierda. Viene alguien de extrema derecha, discuto con esos manuales. Entonces, si es tradición, familia y propiedad, la familia tradicional argentina es padre, madre, hijos. Repito, en el encuadre de Victoria Villarroel, de Milei y de ese esquema. Y en ese esquema, la verdad que nunca han tenido empresas, siempre han sido empleados. En el caso de Victoria Villarroel hay muchas incógnitas respecto a cómo ha sido su vida laboral antes de ser diputada. En el caso de Milei siempre ha sido empleado y ninguno de los tiene familia constituida, como es la tradición del nacionalismo argentino de cómo está constituida la familia. Sin más lejos, ninguno tiene hijos. A mí esa cosa de hay que cuidar a nuestros hijos de, por ejemplo, la ESI, yo no, a nuestros hijos no, a mi hijo de última, llegado el caso, tuyo, al de quien nos está mirando. Entonces hay toda una cosa en la que yo creo bastante, y lo creo y lo he hablado mucho con gente del peronismo y del macrismo, que es, a mí me parecería que un político tiene en algún momento que pagar sueldos y un empresario en algún momento tiene que pasar por la gestión pública. Obviamente es muy difícil lo que estoy diciendo, pero quiero decir, cuando se da ese mix, a mí me parece que hay una comprensión más acabada de lo que es la Argentina. Porque si no,
muchas veces la política es gente gestionando sobre cosas que no vive, que no resuelve, que nunca ha padecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y los empresarios creyendo que gestionar la cosa pública es soplar y hacer botella, ¿no? Un caso para mí muy evidente es la ley de salud mental. Te lo digo porque yo la he sufrido en algún momento con un familiar. Una ley que teóricamente está muy bien y prácticamente es inaplicable o es muy, muy, muy complicada. Esa ley, teóricamente en esos teoremas progresistas que manejamos en Argentina, ¿no? De hippies con OSDE, si en la práctica no sirve, la ley es cualquier cosa, pero después hay un montón de leyes súper nórdicas que garantizan derechos, pero que después en la práctica tampoco nadie garantiza que se cumplan. O sea, yo lo vivo también por el lado de discapacidad. Las leyes son hermosas, pero cuando vas a la práctica no las cumplen y nadie supervisa su cumplimiento. Entonces el derecho no se cumple y la ley está. Entonces es como bastante paradójico. Probablemente también pensaba en este discurso del que hablas vos de la derecha y en esto de nosotros y tus hijos, nosotros vamos a hacer algo por tus hijos, porque interpretan también al cierto hartazgo de la sociedad frente a cosas que han sucedido, frente a adoctrinamiento en escuelas, frente a, exceso de falta de clases, frente al exceso de encierro. Digo, como que un sector de la sociedad dice, bueno, yo no quiero esto para mis hijos, o mis hijos están yendo del país, y a ese sector, lo cooptaron o lo convencieron. No, totalmente. De hecho, yo comparto, incluso lo comparto como padre, cierta fatiga, cierta saturación, cierto hartazgo con esta lógica de los nuevos discursos no quiero herir ninguna sensibilidad, pero como de lo que de cómo debemos hablar, de lo que debemos ser. Incluso de la apertura sexual, que yo obviamente respeto y garantizo. O sea, me gustaría no hay ni que decir que uno tiene que respetar las diferencias, porque es el mundo yo creo que en esta Argentina sí. Puede ser, pero es el mundo de todos, ¿no? En un punto, o sea, es el mundo de todos. Nosotros no somos nadie, ponele, los heterosexuales no somos nadie para habilitar a gente homosexual o de otra elección sexual en cómo es su autopercepción. A mí lo que me parece medio loco vinculado a esto, no sé si va por ahí tu pensamiento, es que está instalado en la agenda de educación, en la agenda pública como un tema central, siendo que hay tantos otros temas que no están ni abordados siquiera, ¿no? Como que, ¿es esto lo máximo que tenemos o lo más importante que tenemos que hablar con los chicos en esta circunstancia, en esta Argentina? Mira, yo creo... ¿Es la mayor cosa que tenemos que difundir o ya está difundido, ya está charlado? Ya está... No, yo creo que, primero, hay poblaciones incluso de vinculadas no solo a elección sexual, sino a otras minorías que sufren persistentemente. Y entonces ese sufrimiento persistente a mí me parece bien que tenga un abordaje y un cuidado. Que ahora creo que por lo menos hay un abordaje que antes no había. Ahora, dicho esto, cuando yo veo cuestiones, por ejemplo, ¿no? en chicos o chicas muy, muy chicos, vinculados a cambio de sexo, tratamientos, etcétera. Yo digo, no lo juzgo, digo, los chicos, la familia, etcétera, habrán hecho su propio proceso. A mí no me contiene. Entonces, ha habido una saturación respecto a que si a mí no me contiene, soy una especie de reaccionario o algo por el estilo. Esa suerte de corrimiento, digamos, ¿no? De asedio moral frente a lo que uno puede o debe pensar. Pensamiento crítico de cualquier cosa. Claro, creo que fatigó, ¿no? Entonces yo puedo compartir esa saturación. Puedo compartir la saturación de que como a mí no me gusta que la sociedad rural defina la política agropecuaria, tampoco me gusta que el sindicalismo docente defina la política educativa. Así como creo que hay un momento de volver a las fuentes donde sí creo que los adultos mayores y los niños y las niñas deberían tener un lugar central de cuidado, de protección permanente. Ahora, así como te digo esto, que yo puedo compartir filosóficamente eso, no creo que la persona que me garantice eso, y te lo digo como votante ya, ni siquiera te lo digo como periodista, esto no es un análisis profesional, es un análisis más de las tripas,
que me lo garantice gente que no tiene hijos. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que yo soy una persona completamente diferente antes de ser padre y después de ser padre. Creo que es un proceso que si yo voy a hablar, sería algo que Pero yo... es como decir, ¿no te parece que es como decir esto de tampoco podrían un empresario puede decir ninguna persona que no manejó y pagó sueldos podría ser político? Ninguna persona que No como político. Y no podría manejar dineros de otros si no aprendió Yo no digo a que no manejar. puede, ¿eh? No, yo te digo, no es como medio cancelatorio ese pensamiento de... Igual, obviamente es respetable, cada uno piensa lo que quiere, pero solamente podrían hablar de políticas de niños y de niñez, y etcétera, personas con hijos. No, si vos te especializaste en el tema, no, pero no es la especialidad ni de Villarroel ni de Milei. Entonces, y perdón, ¿cuántas veces hemos escuchado empresarios diciendo los políticos hacen lo que hacen porque nunca pagaron sueldos? Sí. Por eso te digo, es Un como más o millón menos de lo veces, mismo. claro. Y yo por eso te dije al principio, yo creo que el mejor complemento sería un político que en algún momento haya tenido que pagar sueldos y un empresario que en algún momento haya tenido que gestionar la cosa pública. Es realmente muy complicada en Argentina. Entonces, yo no cancelo. Es decir, y de hecho tampoco soy quien para hacerlo. Lo que digo es, a mí, que Te hace ruido. Que me cambió la cabeza completamente, me hace ruido. Te digo más, yo como padre jamás, pero bajo ningún aspecto podría haber usado la figura de que el Estado es un pedófilo, entrando al jardín de infantes con los chicos encadenados y envaselinados. Entonces, te lo digo esto como un ejemplo, digo, surgió la charla por eso, pero esto venía porque creo que hay agujeros negros que ni Massa ni Bullrich están aprovechando en relación a en la campaña en relación a la Libertad Avanza. Después, estuve hace poco en un programa de streaming muy visto, me cansé de hablar de las bondades que tiene, los activos que tiene Milei como candidato, ¿no? Y de la habilidad que evidentemente tiene y la inteligencia que tiene Villarroel, que sin soporte, porque esto es interesante en la historia de ella, en los familiares o amigos, digamos, de militares condenados por delito de lesa humanidad, en general hay soporte, ¿no? El ejército, la marina, la inteligencia de la marina. Ella, por lo que yo estuve averiguando, no lo tiene. Entonces esto lo ha hecho ella por un tema de convicción, que yo no comparto en lo más mínimo, pero reconozco esa persistencia, digamos, en la convicción. Cuando nadie le atendía el teléfono, cuando era atenderle el teléfono a un familiar de un militar condenado por delito de lesa o que militaba esa causa, era prácticamente imposible. Y bueno, y hoy arrastra un rencor de mucho tiempo. Yo lo repito, muy bien manejado. Muy bien manejado, muy bien manejado. Tramitado. Muy bien tramitado en lo público. No sé qué haría en gestión, obviamente, tengo mis dudas. Y espero quedarme con ellas, pero es una figura súper interesante. Creo que a diferencia de Milei, es muy novedosa su reconversión. Milei tenemos ejemplos no iguales, pero tenemos ejemplos parecidos a nivel global. El caso de ella a mí me resulta especialmente interesante. Tampoco creo que está todo bastante visible, pero creo que es una persona que si en algún momento se abre a una conversación histórica, una conversación de ella más personal, pueden surgir cosas muy interesantes. ¿Quién o cómo crees que va a salir la elección? ¿Cómo crees que va a haber balotaje? ¿Qué crees que va a pasar a esta altura, después de esta semanita? Estamos en un momento de la historia donde arriesgar algo así, solo me atrevo en el fútbol. Porque si me equivoco... no me afecta profesionalmente, ¿no? Le decía a Luquita hace poco que fui al canal de él que creo que Boca va a perder la final de la Libertadores. No te idea nada de Boca ni fútbol, es como que me digan. Pero la verdad es una expresión de deseo. No, la elección no sé, obviamente no lo sé, porque además quedó todo muy... ¿Qué te parece que esta semana pasa? O sea, ¿cómo repercute la corrida del dólar y las diferentes interpretaciones sobre el peso de los dichos de Milei y la responsabilidad o no? Ahora hoy Alberto presentó una denuncia, el discurso oficial es que es culpa de Milei. Milei no creo que tampoco sea ninguna inocente persona que no se dé cuenta que lo mismo que repetía cuando no era nadie, hoy va a tener otro impacto económico. Por lo tanto... Cuando fue la famosa conferencia de prensa de Macri y de Miguel Pichetto,
el mejor recomendador de libros de la Argentina, dicho sea de paso, Pichetto. Miguel Ángel Pichetto. Que fue el día después de las PASO. Me acuerdo que el periodismo en pleno, y probablemente yo haya estado equivocado, decía que lo de Macri, echándole la culpa al kirchnerismo y a la gente por el resultado de la elección y entonces por la suba del dólar, era un error. Yo disentí en ese momento y coincido conmigo, digamos, 4 años después. Yo creo que Macri políticamente fue un acierto. Decir que ven que ganó el kirchnerismo y entonces los mercados no creen y sube el dólar, yo creo que fue un acierto. Alguien me dirá, bueno, pero perdió. Está bien, sacó 8 puntos más, en fin. No lo sabemos. A lo que voy es, no, más de 8 puntos. A lo que voy es, en ese momento le pidieron a Alberto Fernández que topé el tipo de cambio, ya que 60 era un precio de equilibrio, se clavó en 60. Ese es el poder que tiene un candidato ganador de las PASO en la Argentina. Con lo cual yo creo, no que el programa económico del gobierno cruje por Milei, pero sí creo que la corrida de esta semana fue en buena parte responsabilidad de Milei, justamente por eso, porque el argumento es, sin eso, ¿hubiera existido la corrida? Y la respuesta es no. Hubiera existido la inestabilidad que veníamos viviendo. Pero no la corrida que ocurre después de que el candidato ganador, que es la persona que va a manejar la economía, diga que el dólar tiene que estar a 2.000 o 3.000 pesos para poder cumplir con su promesa de dolarización. Dicho esto, a mí me parecen 2 cosas. Creo que Milei está especulando con que está cerca de ganar en primera vuelta. No tengo manera, porque ya no le creo a las encuestas, de saber si esa es una posibilidad cierta o no. Pero vos crees que él lo hizo para dejar afuera de la balotaje a Massa. Yo creo que lo hizo apostando a ganar en primera vuelta, lo cual es algo para él, para mí, bueno y malo a la vez. Que es, si él puede ganar en primera vuelta, obviamente es un activo. Ahora, creo que lo que ve él es que algo que era una certeza hace un tiempo hoy no lo es más, que es que ganaba un balotaje a Massa. Yo hoy creo que Milei apuesta a ganar en primera vuelta porque tiene cierto temor de un balotaje. Yo pensaba, o sea, se me ocurrió... Con Massa, digo, sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Pensaba dentro de por qué dijo estas cosas, si bien, no sé, creo que obviamente tuvo responsabilidad en la corrida, pero por otro lado la mayor responsabilidad de la corrida es la inestabilidad y la debilidad y la volatilidad de la economía argentina, porque si no nadie con un discurso de ninguna manera podés derrumbar. Es como decir, bueno, pasó una chica linda por ahí, entonces, bueno, es culpable de la rotura de este matrimonio. No, el matrimonio ya estaba roto, pasó una peor, etc. Pero, digo, también estamos muy acostumbrados a que los gobiernos dejan una bomba de tiempo para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno es el que tiene que pagar el costo político de desactivar esa bomba o hacerla que explote. Y Milei, al decir esto y esta devaluación de hecho que se está registrando, también, no sé si lo pensó así, a mí se me ocurre que podría ser una hipótesis posible. Él está descontando la devaluación que va a tener que hacer en el caso de ser presidente. Él está logrando que el costo político sea adjudicable a la gestión actual, ¿entendés? Que el costo se pague ahora y que no se zafe hasta que sean las elecciones. Lo que pasa es que ahí yo tengo un matiz que es, ¿cuál es el precio del dólar hoy? 1.040, ¿no? ¿Es 1.000? O sea, ¿es el blue? Sí. Si el precio del dólar es el blue, sí, entonces no tiene que devaluar absolutamente nada. El precio del blue a 1.000 es un precio de pánico. Es decir, supongamos que llega Massa o Bullrich o Milei y dicen va a haber un solo tipo de cambio. Sí. Hoy el tipo de cambio oficial creo que está en 3.65 más el 7%. Le dieron a 500 el dólar minero. Si devalúan y converge el tipo de cambio en un precio de equilibrio, es decir, hay un solo tipo de cambio. Pero para vos el que puede llegar a pesar es el tipo de cambio oficial llevado a, no sé, 500, 600 pesos. No sé el monto, lo que estoy seguro que si hoy... Que el tipo de cambio oficial no podría llegar, sí. Hoy, 11 de octubre, hubiera una convergencia del tipo de cambio, no sería 1.000. No te estoy diciendo que sería a 500, claro, pero seguro no sería 1.000. Entonces, ¿qué digo con esto? Vos no necesitás meter pánico si tu plan
es que haya una convergencia del tipo de cambio. Ahora, Milei tiene un problema que es, él dice, mi plan es la dolarización. Claro, pero él cuando habla de dolarización dice que la dolarización se va a efectuar al tipo de cambio de mercado y habla del blue. Ya no dice más eso. Pero En la uno de los reestructurados de Ocampo ya dice en privado que el precio del dólar para dolarizar es piso 2000. Y eso no es porque es precio de mercado, después no tienen los dólares. Entonces, mientras más alto sea el dólar, mejor para Milei para su proyecto de dolarización. No sería lo mismo. Porque va a necesitar menos dólares. Exacto. No sería lo mismo si ganan Bullrich o Massa. Por lo que ya han dicho Melconian y el propio Massa. Es decir, si Melconian y Massa, Bullrich o Massa ganan y devalúan y unifican el tipo de cambio, lo van a unificar. Si fueran hoy, supongo que las elecciones son hoy, ganan hoy, en 1000 o abajo de 1000. Llegado el 10 de diciembre, enero, febrero, o sea, no lo que sé. estás planteando es que con la información, obviamente que manejas, en la devaluación, todos sabemos que en el próximo gobierno va a haber otra devaluación. Del oficial seguro. El tema es de cuánto. Y ese es el punto. ¿Hasta cuánto va a llegar Milei? Y eso es la gran diferencia. Que podría ser, estallar todo más por los aires. ¿Y a cuánto podría evaluar en Patricia o Sergio? Exactamente. Y en ese caso, el problema que hay, además de, vamos a aclarar algo, el elefante que está acá arriba de la mesa, además de un programa económico que está crujiendo hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, lo que decías vos, que me parece es el mismo caso del 19, con diferentes características, que es, ¿por qué Alberto Fernández interviene y tiene que topear en 60 el dólar en ese momento? Bueno, porque el programa económico voló por el aire. ¿Por qué ahora Milei, diciendo no renueven los plazos fijos, hace subir el tipo de cambio? Porque el programa económico cruje como loco. Si los programas económicos fueran solventes, Milei o Alberto Fernández pueden decir que se van a disfrazar de Caperucita Roja y van a asumir en la cancha de la Ferrere y no va a pasar absolutamente nada. Aunque las expectativas juegan. Ahora, yo lo que veo de diferente es, y que hagamos memoria de esto, si cuando Macri tenía esa inestabilidad del tipo de cambio y se le estaban volando las reservas, le pide a Alberto que tope el tipo de cambio. Alberto dice, 60 es un precio de equilibrio, y se clava en 60, es que la palabra de un presidente ganador de las PASO tiene una relevancia enorme en Argentina, que es el caso de Milei. La anomalía con Milei es que Milei quiere dolarizar y necesita un dólar recontra alto para dolarizar. Esto, el argentino y la argentina lo sabe hasta el cansancio, que es un dólar mucho más alto para quien gana en pesos, es un problema enorme. ¿Por qué Milei necesita eso? Porque los dólares que dijo que él iba a conseguir para dolarizar, no los tiene. Entonces, la anomalía en esto no es la inestabilidad cambiaria, que Argentina la ha vivido decenas de veces, infelizmente, etcétera, etcétera, sino que hay alguien que dice yo quiero dolarizar. Ahora, probablemente eso, que a mí me parece un riesgo enorme, un dólar a 3.000, el menor de los problemas va a ser la discusión que estamos teniendo ahora al aire, el problema va a ser caminar por la calle, un dólar a 3.000, pero probablemente alguien que dice algo distinto a los que vienen gestionando la cosa pública hace tantos años, sea seductor. Porque hay en la solución... Pero perdóname, yo noto cierta subestimación del votante de Milei, ¿no? Como, bueno, hay que salir a convencerlos y hay que explicarle. Como fuese gente que no entiende un carajo, y entonces hay que explicarle no sé quién, los iluminados que sí entienden, pero que no entienden cómo llegamos hasta acá, que tampoco entienden por qué nos equivocamos tanto, por qué, digamos, está tan cagada la economía, pero eso, de alguna manera, te cuento esto y pienso en Cato, ¿no? Hablándole a la gente con buena onda, todo, pero explicándole a la gente lo que vive la gente. O sea, tipo, vos, escúchame, si encontrás uno enojado, decile, vos, boludo, ¿qué le voy a decir? No te enojes, boludo, no pasa nada, no llegás a fin de... ¿Qué vas a explicar? Cuando las cosas se hacen bien, cuando es evidente lo que está pasando, ya la explicación queda en un segundo plano. Si vos, por ejemplo, tenés un drama en tu casa, o no sé, se te incendió la casa, ¿qué va a venir un bombero y te va a decir... Yo te quiero explicar una cosa. El fuego, en realidad, la culpa lo tuvo el pelotudo que prendió el fósforo en la esquina y llegó hasta acá por un cablecito. ¿Qué te importa? No, se está prendiendo fuego la casa. No, o sea, digo, ¿no es como una subestimación del votante de Milei? Depende de quién. Yo me acuerdo cuando hicimos del oficialismo, ¿viste? Como que hay la campaña casi se
casi se apoya en esto de tener que explicarle a la gente de los barrios y militar que todo podría ser peor con Milei, porque con la premisa de que todo lo que dice Milei no se entiende un carajo y la gente no entendió nunca lo que propuso. Mira, que el argentino promedio no entiende de economía en líneas generales. De hecho, yo que soy una persona que entiende, que creo que entiendo más que la media de los 44 millones, ¿no? La media de quienes entienden de economía. Yo cuando habla Milei no lo entiendo. Es decir, no es que se lo tengo que ir a decir a alguien de los barrios. A mí alguien me tiene que venir a explicar lo que dice Milei cuando habla de la escuela austríaca, de esto, de la banca Siemens, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo un pingo. Yo, no mi tía Ana, que es jubilada de PAMI de Bahía Blanca. Dicho esto, me acuerdo cuando hicimos la transmisión en el método de las elecciones. Exitosísima. No sé cuántos estuvieron en... En vivo 90.000 y en diferido 1 millón y pico. Impresionante. Yo dije que el voto de Milei era el voto más racional. ¿Por qué? Por una cosa lógica. Si el problema argentino es la economía, Macri no me lo resolvió, el peronismo no me lo resolvió, voto al otro, al que todavía no vino. Dicho eso, que es lo que creo, también creo que la dimensión de la gente que vota a Milei, como el voto del peronismo, como el voto Juntos por el Cambio, es multicausal y es multidimensional. Entonces, vos tenés un grupo de gente que vota a Milei, eso lo midió muy bien el grupo de Ezequiel Ipar de la Universidad de San Martín. Un grupo de gente que lo vota convencido, que dice, sé lo que va a hacer, sé quién es Milei, sé quién es Villarroel, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta lo que hacen, soy antifeminista, tengo problemas económicos, me gusta la mano dura, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los postulados bien conocidos y... Después tenés otro porcentaje que es el enojado. Antifeminista, de acuerdo a lo que el feminismo se supone que es, de acuerdo a este gobierno, ¿no? Mainstream. No, el gobierno no. Bueno, el establishment global. No, bueno, sí, puede ser, pero también puede ser un montón de gente feminista de la primera hora, ponele, que se hinchó las bolas de que hagan con el feminismo otra cosa. Está bien, pero no es el gobierno, digo. Acá hay que reconocer algo que el Estado. No, digo, el feminismo, por ejemplo, el Me Too en Estados Unidos, también fue un proceso que galvanizó el voto de la derecha. Y no está Alberto Fernández en Estados Unidos, gobernaba la candidata era Hillary Clinton. Pero con el Me Too no fue no agarró el Estado y generó una serie de, no sé, charlas de concientización, o sea, no fue una política, ¿sí? ¿En Estados Unidos? Sí. Los demócratas. Bueno, pero además de campaña, en el Estado hay un ministerio de la mujer que abarca, o sea, que acompaña esa lucha del Me Too. Tal vez estoy desinformada. La formalización, la institucionalización, del Ministerio de la Mujer, creo que en términos de las reacciones que generó, es una excusa. Es decir, el problema acá es que un montón de gente se sintió, lo que hablábamos antes, asediada, vulnerada, diciendo, de repente algo que yo pienso y que no jode a nadie está mal y me persigue. Estoy diciendo un pensamiento. Sí, la policía del pensamiento, que es algo de todo el mundo, ¿no? Correcto. Digo, cuando vos mirás esto yo me acuerdo de una nota que escribió Juan Elman en Cenital hace como 4 años, 5 años, que decía, se llama, creo, cito de memoria, es la cultura estúpido. Que lo que unificaba al votante, en ese momento era Spert, el que había surgido. Iniciado. Lo que unificaba a ese votante en ese momento, y que era transversal, y ocurrió hasta hace 2 años, saltaba en todos los focus, al votante de Milei, y después era el antifeminismo. El antifeminismo conocido, ¿no?, como el establishment, como lo conocemos en Argentina, repito, y en el mundo. ¿Qué representaba el feminismo en los Estados Unidos en términos masivos? Masivos. Políticamente, las opciones demócratas más de izquierda que surgían, incluso si venían de clase trabajadora, como el caso de Ocasio-Cortez. En términos de Star System, Hollywood. Bueno, toda esa cosa estaba bastante estudiado, que había sedimentado cierto rencor y cierta reacción en el votante que después fue a Trump. Que no significa, por supuesto, no reducir las cosas, que Trump gana por una reacción antifeminista. Pero es una de las causas. Ahora, amigo, decís, el problema de feminismo, el Ministerio de la Mujer... La pregunta era si no te parecía que había una subestimación del votante.
de Milei pensando, no entiende nada, nosotros... Es que yo no sé quién dice eso. No conozco a nadie que piense... Yo, que respete, no conozco a nadie que piense pero eso. Sí, yo lo deduzco de cuando dicen tenemos que salir a convencer a la gente y además, punto aparte, yo no le entiendo nada a Milei, que lo decís vos, que sos una persona que conoce, entiende economía y todo. A Milei no se le entiende, Patricia Bullrich también dice a Milei no se le entiende, Massa también, o sea, todo el mundo dice que al tipo no se le entiende nada, pero si vos emitís un mensaje que tiene tanto ruido que no te entiende nadie un carajo, es como... No, yo dije, cuando Milei habla de economía no lo entiendo. Yo digo, el discurso que hay después de su triunfo es un poco como, me parece a mí, sí, de los dos partidos políticos oponentes a Milei, de subestimar lo que la gente que lo votó. O sea, hay gente toda que no entiende un carajo, pero que está enojada. No, pero por eso yo te diferencio las cosas. Acá hay un punto que es, uno puede hacer un como acto de análisis, o, ¿te puedo pelear un poco? Sí. ¿Sí? O puede ser un acto de demagogia. Que es decir, alguien gana y entonces, como gana, está bien. Entonces yo lo que digo es, ojo, si vos tenés un porcentaje de convencidos, tenés un porcentaje de enojados y tenés un porcentaje de desorientados. Sí. En todos los focus salta que hay mucha gente, de hecho hay una cuenta que es la de Indisciplinados, que son unos chicos que hacen ese laburo a lo largo de la Argentina, le preguntan a la gente qué va a hacer, que no saben qué va a hacer Milei, no saben las propuestas. Se llama, sí. bueno, De hecho, creo que es Indisciplinados, como, ¿viste? La X. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿eso existe? ¿A mí me parece mal? No me parece mal. ¿Por qué te digo esto? Porque una persona que no tiene que labura 14 horas por día, que sí, se toma, no tiene por qué saber. No tiene por qué ni saber. Siquiera que Exactamente. Entonces, yo lo que es, hay un porcentaje de gente que no está al tanto de lo que va a pasar. ¿Sí gana Milei? Sí. ¿Es impugnable esa gente? Para nada. El problema no es de la gente que no se informa. ¿Qué carajo podemos saber nosotros lo que va a pasar también cuando venga Milei? No, de lo que dice él. Ah, claro, pero de lo que dice a lo que hace cada político en campaña después es otra historia. Viste que son dos, o sea, uno es el tipo que llega hasta la PASO, otro es el tipo que llega hasta el gobierno y otro es el gobierno. O sea, nunca coincidieron en ningún partido político esos tres. Claro, pero viste que en general se dice, ponele, el enfrentamiento macrismo-antimacrismo, kirchnerismo-antikirchnerismo. Era, Macri es mentira que va a hacer lo que dice. Cristina, es mentira que va a hacer lo que dice. Massa, es mentira que va a hacer lo que dice. Bullrich, es mentira que va a hacer lo que dice. ¿Por qué? Porque prometen algo que está bueno, ¿no? Entre comillas, estoy diciendo, porque están en campaña y el opositor dice, te está mintiendo, no va a hacer esto. No, bueno, pero dice en todas el caso cosas de Milei te malas. dicen, claro, en el caso de Milei lo que dicen Massa y Bullrich es, mirá que va a hacer lo que dice. Claro. Y si hace lo que dice, va a ser un problema. Es decir, ojo que puede cumplir con el contrato electoral. Entonces, vos me preguntás a mí, te digo, que el votante, repito lo que dije en la Capaz la transmisión. gente se pudrió que le mientan, ¿no? Ah, bueno, ahí voy. El votante de Milei, yo en eso coincido con... No lo dijiste, pero creo que vamos a coincidir. No me peleaste todavía. No te peleé. Peleame, Al final me arrepentí. Peleame que garpa. Al final me arrepentí. El votante de tengas Milei miedo. es un votante en una parte muy racional en el orden emocional, para mí. ¿Por qué? Pues está cansado. Porque está cansado que no le cumplan, que la cosa ande mal, etc. Ahora, en ese votante que es racional en su emoción, esto de nuevo es mi verdad relativa, es indiscutible que tenés un montón de gente que no conoce las propuestas, pero como no conoce las propuestas en general, en la campaña, y sí, para mí hay un punto de habilidad en La Libertad Avanza, pero que lamentablemente creo que si gana Milei me voy a sentar a decir como esto era esperable, era esperable esto. No, al revés, yo creo que los periodistas yo espero que Milei, te soy sincero, Sí. Lo digo abiertamente, no tengo ningún Eso te problema. iba a preguntar, ¿cómo crees que sería un gobierno de Milei? No, yo espero que Milei no gane las elecciones, Sí. digamos, a mí me parecería un problema grande y sobre todo... Describe la foto que tenés en la cabeza de lo que pasaría, y por la información que manejás, si gana Milei. Bueno, para empezar, por la gente que lo entorna, Sí. si te parecía corrupto el gobierno de Cristina o te parecía corrupto el gobierno de Macri, estamos hablando de un nivel, de una escalabilidad en esa agenda demencial, digamos, ¿no? Y esto lo digo con la tranquilidad de que es imposible que permee.
¿Se entiende? Es decir, no hay ninguna pregnancia en ese discurso. No hay ninguna persona que no lo deje de votar porque crea que va a Para robar nada, tanto como para Cristina. nada. Pero le conozco el entorno, le conozco el sistema, algunos son públicos. Eso por un lado. Por el otro, hay una desconexión total entre Milei y sus equipos. ¿Sí? Por ejemplo, te sentás Eso con es gente de energía, de No trabajo, hay reuniones etcétera. conjuntas en las que se pongan de acuerdo sobre qué políticas van a llevar adelante en las distintas áreas. Exactamente. Y que el tipo esté acá Entonces, en la mesa, digamos. Yo sé de que se ha reunido, por ejemplo, el que sería ministro de Energía, secretario de Energía, con empresario del sector. Él tiene una visión del sector para el empresariado que es Positiva. súper razonable. Y te dice, pero Milei, ¿qué dice? No, yo no hablo con Milei. Sí, es verdad eso. Entonces, pero para la energía, si vos vas a tener un dólar a 1.000, a 2.000, a 3.000 o a 5.000 es importante. Total. Si vas a dolarizar o no dolarizar es importante. Si vas a permitir todo eso, si el Banco Central va a ser, todo es increíblemente relevante y hay una experiencia que estamos viviendo, producto evidentemente de las opciones tradicionales que conocemos, el peronismo, el PRO, etcétera, el radicalismo, que es un experimento a cielo abierto con 44 millones de personas. Yo lo que digo es, hay algunas cosas, otra vez, en los focus surgen cosas espectaculares, ¿no? Es decir, ¿Creemos en los focus? no, en los focus sí, en los focus lo ves, en lo que no creo es en las encuestas. Está bien. El focus surge una Lo de persona. los cualitativos, digamos. Exacto. Que vos la están encuestando y trabaja, y va a votar a Milei y quiere educación pública, salud pública, planes sociales, intervención del Estado, etc. Y tenés kirchneristas que valían la pena de muerte. Los focus tienen cuando vos mirás eso decís, cacha, acá hay un bardo gigante. La previsibilidad que el análisis político le puede llegar a querer dar o los compartimientos estancos ideológicos que proponen los militantes de cada uno de los espacios no existen. La verdad que no existen. Vos tenés un entrecruzamiento que es fenomenal. ¿Cuántos kirchneristas conoces que votarían a Milei en un balotaje? ¿Cuántos conoces que votarían a Bullrich? ¿Y cuántos bullrichistas o macristas conoces que votarían a Massa o que votarían a Milei? Yo conozco de todo un montón. Con lo cual, evidentemente, la rigidez, estamos en un momento donde se está rompiendo algo y están haciendo algo nuevo, aún si gana Bullrich, aún si gana Massa. Inevitablemente si gana Milei. Entonces, volviendo, yo no sé si hay gente que subestima al votante de Milei. Mi marco teórico es que el votante peronista cuando ganaba el kirchnerismo no era alguien que lo llevaban de las narices por la ideología de Cristina, por los planes o por lo que sea. Que el votante de Macri del 2015 no es alguien que se dejó engañar, sino es que alguien que estaba cansado de la inflexibilidad, sobre todo de la inflexibilidad. Y creo que el votante de Alberto Fernández tampoco es alguien que lo volvió a engañar el kirchnerismo y la jugada maestra de Cristina y qué sé yo, sino que no resolvió ninguno de los problemas Mauricio que tenía que resolver y los problemas que no había los creó. Y creo que el votante de Milei es alguien que está cansado de esos dos. Entonces, yo no creo en subestimar a ningún tipo de votante, creo que hay que escucharlo. Lo que pasa es que cuando lo escuchás, sabés que hay una reacción muy emocional, lógica, y que hay una cercanía muy con el que se rompa todo. Entonces, cuando hay una cosa que se rompa todo, las propuestas pasan a un segundo plano. Repito, probablemente sea lógico en la emoción del que se rompa todo, ¿no? Si vos querés que se rompa todo, ¿qué te importa lo que proponen? Te importa que se rompa todo. Ahora, creo que eso en las PASO fue muy claro. Veremos qué pasa en octubre. Creo que tiene menos pregnancia en un balotaje. ¿Y qué crees que va a pasar con la cámpora kirchnerismo, Cristina Máximo, en un nuevo gobierno? Ya no digo un nuevo gobierno de Milei, en una posible gestión X, ¿no? No. Se sostiene el espacio, recluta en la provincia de Buenos Aires, el factor Insaurralde rompió un poco eso. Mira, primero tienen a Kicillof, ¿no? Para que se recluya Sí. el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que es algo que hoy es lo más probable, pero no está garantizado. Después, depende. Creo que si gana Milei o si gana Bullrich, el kirchnerismo va a tener una oportunidad de refrescarse, ¿no? Es decir, de ser oposición, de volverse más ágil, menos rígido, menos sectario,
en términos de oposición. Creo que lo demostró con el gobierno de Macri. Es decir, había esa cosa de decir, che, ¿qué hará la cámpora fuera del Estado? Bueno, no solamente se consolidó, sino que creció fuera del Estado. ¿Por qué? Porque había un gobierno que le permitía ser fácilmente opositor. Creo que el mayor problema que puede tener el kirchnerismo, la cámpora, es si gana Massa. ¿Por qué? Bueno, porque hay una nueva jefatura en el peronismo que va a ser muy clara. Massa es alguien que te puede gustar más, menos, te puede parecer más, Pero menos no se va a dejar confiable. condicionar como se dejó condicionar Alberto. No se va a dejar condicionar para nada. Puede negociar, pero lo está dejando muy claro en la campaña, es el que manda soy yo, el jefe soy yo. Entonces, yo creo que depende... ¿Crees que Cristina al no aparecer le está haciendo un favor? Sí, claro. Sí. Y lo hace con ese sentido. Sí. Yo creo que cuando Cristina no aparece post-paso, es a favor de Massa, no es en contra. Porque Massa tiene, viste, como... El votante de Cristina igual, a veces, bueno, no va a dudar entre Massa y Milei, o entre Massa, Milei y Bullrich, pero bueno, también lo tenés a Schiaretti, también tenés a la izquierda. Digo... Mira, por eso, yo creo que la aparición de Máximo en el acto... Ay, qué mala memoria tengo. En el ahora último cuando acto... habló Cristina. No, cuando habló Máximo, habló Massa. Massa, sí. Siento que fue en Flores o que fue en la caravana La Matanza, alguno de esos lugares. En La Matanza. No sé si fue en el acto por Kirchner en Flores o si fue después en la caravana La Matanza. Pero es decir, ese día, que hubo 2 actos, Máximo sale y dice algo que, por eso también cada dirigente político cumple un rol. Yo creo que Máximo, que ha tenido muchísimos errores, creo que el fundamental tuvo que ver con su oposición al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siendo jefe de bloque, cumple un rol ingrato en la general, pero necesario puertas adentro para el frente de todos, que es para Unión por la Patria, que es hoy, no los últimos 2 años. Me refiero en este momento puntual de la campaña entre el espacio y las generales, que es que cuando Miriam Bregman y la izquierda hacen un discurso para tratar de comerle votos al kirchnerismo por izquierda, Máximo Kirchner sale y dice, con la misma convicción que voté en contra del acuerdo, es que voy a votar a Sergio Massa como presidente. Ahí es donde creo que aparece el kirchnerismo para evitar la fuga de votos por izquierda. Aparece Grabois después del debate pegándole a Miriam Bregman, diciendo no podés decir que son lo mismo Massa, Milei. Bueno, entonces, en ese marco creo que ese es el rol que le toca hoy al kirchnerismo y le toca a la cámpora. Después... ¿Pero Máximo mueve algo? Dentro del kirchnerismo, sí. Fuera del kirchnerismo, no. Después, en un eventual gobierno, yo creo que depende de quién... Creo que, repito, la oportunidad que tiene de reinventarse el kirchnerismo, la cámpora, Kicillof, Cristina... Bueno, Kicillof es mejor si no son gobierno. Es mejor si gobiernan Milei o Bullrich, porque es fácil ser oposición ante un gobierno que Entonces, ergo, si gobierna Massa, los dinamita. No sé si los dinamita, pero hay una disputa por la conducción del peronismo. Es más... ¿La va a ganar el presidente? Te digo, si Kicillof es gobernador y Massa es presidente, inmediatamente empieza, por más que tengan que articular, una rivalidad. Sí. Por la conducción o por la sucesión. ¿Por qué? Bueno, gobernador de la provincia de Buenos Aires vinculado a Cristina Kirchner. Pero es muy posible, dada la experiencia o la trayectoria de Massa, que él no se quiera proponer ser el sucesor de Cristina Kirchner, sino volver a reinstaurar, que siempre en toda la campaña lo sostuvo, su Frente Renovador. Es decir, hacer una fuerza nueva en la que él no sea el líder indiscutido. No ir a negociar. Yo creo que Massa, si gana, va a ir a disputar la conducción del peronismo. En su conjunto. Claro, sí, está bien. Y que esa conducción del peronismo hoy la tiene por la prepotencia de los votos Cristina Kirchner. Es decir, a mí hay algo siempre que a mí me gusta mucho la política. Me gusta más la política que cualquier otra cosa como análisis. Entonces a mí gente como las figuras de mucha autoridad, sí, a mí me parecen seductoras. Creo que Cristina y Macri son gente que en ese sentido tiene un manejo del poder como no tiene ningún otro dirigente de su propio espacio. En el caso del peronismo, tal vez solo Massa. ¿Por qué digo esto? Porque vos fíjate que tenés un montón de gobernadores, empresarios que articulan, gente con mucha plata, mucha estructura, mucho recorrido, mucha capilaridad, mucha presencia en medios, mucho buen tratamiento en medios,
que durante 15 años no pudieron ni atarle los cordones a Cristina en el peronismo. El único en el peronismo que se fue, armó un partido, como dijo Cristina. De hecho, ¿te acordás que Cristina, a la que le dice armen un partido y ganen las elecciones, es a Massa? Sí. ¿Te acordás por qué? Sí. Por un acto en me el acuerdo. que Massa dice, estando adentro del Frente para la Victoria, el problema son los modales, no el modelo. Y ahí Cristina dice, estoy citando de memoria, a los que le molestan los modales que se armen un partido en las elecciones. Massa se armó un partido y ganó las elecciones. Claro. Disputó el peronismo, después Massa se autodestruyó a sí mismo y ahora vuelve a disputar la conducción del peronismo en caso que gane las elecciones. También creo que el kirchnerismo está en una situación de rediscusión interna tan fuerte que no creo que vayan, no Cristina, el kirchnerismo, Kicillof, Máximo, Guado de Pedro, ese esquema, digamos, ¿no? Insaurralde, aunque te parezca mentira, viste, los Mario Seco de la vida. ¿En carrera esta gente? No, yo creo que Insaurralde no, pero a lo que voy es, me refiero como Sí, estructura sí. política. No me imagino yendo a rivalizar con Massa para nada. No. Para nada. Como sí lo hicieron con Alberto Fernández. Uh-huh. Pero Alberto Fernández no ejerció el poder, ¿no? Digamos. Por eso. No. Exacto. No hizo nada. Por eso. No hizo nada con las dificultades que le presentó la estructura, digamos. Exactamente. Por eso creo que mi papá tenía una frase que decía loco pero no boludo. Y ¿A quién se le aplicas? ¿A Massa o a Milei? al kirchnerismo, Ah. ¿no? Sí, es como boludo, con son. quién te peleas, ¿no? Te peleas con uno que sabes que le podés ganar o que tenés dudas, ¿no? A uno que sabés que sangre te saca y no sé si vas y te peleas de frente. ¿Vos crees que Cristina tendría que tener, casi te diría, más reservas, por no decir miedo, con un Massa presidente que con una Patricia Bullrich presidente en cuanto a sus causas y su situación judicial? Yo creo que los procesos judiciales de Cristina van en paralelo a quien gane. ¿Por qué? Porque vos hablás hoy con cualquier representante importante de la justicia y te dice que Cristina va a pasear por tribunales durante un buen tiempo. Y esa es una decisión que tomó el sistema en Argentina. No es una decisión que toma la política. Es una decisión que tomó el sistema. ¿Por qué digo esto? Esto no implica que la inocencia o la culpabilidad de Cristina en las causas. No, obviamente los procesos judiciales los dictamina un juez, cómo va a hacer transcurrir esos procesos. Sí, pero a lo que voy es, si se aplicara la misma vara de investigación y que se aplica con Cristina, con el resto del sistema político, estaríamos frente a un estallido de dimensiones integrales, ¿no? Del sistema político. Respecto a su financiamiento, respecto a sus relaciones, respecto a lo patrimonial, etcétera, etcétera. Cuando uno ve, esta es mi verdad relativa, que el sistema judicial pone tanto énfasis en uno solo de los dirigentes de todo ese sistema político, decís, bueno, lo que hay no es una búsqueda de justicia. Porque si hubiera una búsqueda de justicia, implosionaría el sistema en su conjunto. Entonces yo creo que como la búsqueda, la decisión sobre Cristina ya está tomada, es independiente de quién gane. Y ahí tallan muy fuerte todo yo creo en eso que talla, ¿viste el decálogo que se transformó en una parodia del kirchnerismo? Yo creo que talla muy fuerte ahí lo que el kirchnerismo... hablas muy en difícil, Iván. Parece Milei. Es que yo lo hago para que no me entiendan, como Milei. Y la gente aquí inteligente que... inteligente, pero no te entiendo un carajo. El otro día me lo dijo Estela de Carlotto eso, te lo juro. Me dijo... Me dice, me encanta, en una charla que moderé, me dice, me encanta lo que dice hablar? Iván, me dice, pero me entiendo la mitad de las cosas. Le digo, por eso te encanta. Claro. No, digo, lo que llaman los factores de poder, el establishment, el sistema. Que van por una ruta distinta que el signo político que venga. O sea, que ya tiene digamos, decidido qué es lo que va a hacer con las causas de Cristina y con todas. Mira, un juez muy importante después de unos mates. De un tercer o cuarto whisky ya en su casa, me dijo,
estábamos todo esto, ¿viste? Un Todos juez, borrachos. un juez que podríamos decir antikirchnerista, Sí. ¿no? Me dice, mira, sobre Cristina, sobre un empresario o sobre un sindicalista, sobre lo que sea, a nosotros nos llega la causa y yo cuando la miro ya sé cómo voy a fallar, después argumento. Entonces, cuando esa lógica, por lo menos en la primera instancia del Fuero Federal o en la segunda instancia del Fuero Federal de Comodoro aplica, después el resto para mí es joda. Entonces, como dice Maslatón, que no es alguien que tenga de mi especial agrado, pero si eso es así, vos después, no digo que no tengas jueces que sean cruzados ideológicamente. Yo creo, por ejemplo, que Rosenkrantz, que los sindican con grupos de poder, etcétera, etcétera, que falla cercano a los grupos de poder, al establishment, a los empresarios, a Clarín, a esto, al otro, es cierto, pero yo creo que, por lo que sé, no, mi verdad relativa, es que es un cruzado. No es no es ni por temor ni por irregularidades respecto a relaciones con esos sectores. Que después ser un cruzado ideológicamente en ese sentido, para mí performa el fallo. Es decir, obviamente Rosenkrantz mira un fallo o una causa contra Cristina con mucha más animosidad que contra Macri, para decirlo en términos duales y aburridos y rupestres, etc. Pero, digo, como él, como también el caso de un juez como es Casanelo, como es Rafecas, no sé, casos en... Pero al revés, ¿no? Claro, por eso te digo, gente que puede fallar diferente respecto a su... Seguro me estoy olvidando un montón de gente, pero quiero decir, a veces tenés gente que es corrupta, sí, gente que solo es miedosa y gente que tiene sus propias convicciones. Para mí hay de todo en la justicia. claro. Lo que pasa es que yo creo que hay más de lo primero y de lo segundo que de lo tercero. Uh-huh. Y eso es un problema. Entonces, mientras vos tenés, y yo lo he visto esto con empresarios, si algún día me dejan contarlo con nombre y apellido, lo contaré. Cuando vos tenés gente que realmente le da miedo que le armen una causa judicial o que le saquen una tapa o lo maltraten en un medio persistentemente, que no es un fenómeno solo de Argentina. Obvio. Y bueno, hay un problema. Hay un problema porque... Bueno, entonces, en sí. el escenario que vos ves, primero, en miedo a que gane Milei, en la información que vos manejás y porque él te está diciendo en la campaña lo que haría y lo que haría. Yo le creo. ¿Vos le crees? Yo le creo en serio. ¿Crees que lo va a poder hacer? No. Yo le creo a Milei, creo que quiere hacer lo que dice y creo que si hace lo que dice va a ser una catástrofe. Bueno, como vos le crees, yo creo que también ahí rompió, o sea, el tipo dice lo mismo que decía hace un montón de años, por eso le creo. la responsabilidad que... Por eso le creo. Pero digo, ¿le crees y eso te parece que sería mucho más nocivo que lo que estamos viendo ahora, que igual es una catombe, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo mucho... ¿Por qué sería más nocivo? Y pues, a mí me gusta Si mucho... todos los días ganamos un poco menos todos, es un quilombo. A mí me gusta mucho lo que dijo Carlos Melconian en el método Rebord. ¿Qué dijo? Melconian dice, si vos todos los días esperás el colectivo, ¿lo viste ese video? ¿No? Que dice, si vos todos los días esperás el colectivo... No tengo tanta memoria como vos, que vos tenés una memoria impresionante. Creo, seguro lo vi, no me acuerdo. Todos los días, capaz te lo vi, te acordás. Sí. Todos los días esperás el colectivo y el colectivo viene lleno. Y viene Sí. lleno, y viene lleno, y viene lleno, y viene lleno. Y vos querés ir sentado en el colectivo. Entonces, ¿y qué puedo hacer para ir sentado en el colectivo? Y entonces ahí te cortás una gamba. Ah, sí. Y al otro día subís al colectivo y dicen, señor, siéntese. Pero tenés una gamba menos y sos un boludo. Entonces, los problemas que tenés, que son indisimulables e indiscutibles, y hay una responsabilidad integral del sistema político, no de Milei. La verdad que Milei no tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando en los últimos 20 años de historia argentina. Yo lo que creo es que los problemas que tenés no los tenés que empeorar. Y yo creo que es indiscutible que si Milei gana las elecciones, todos los problemas que tenemos, para la gente que gana en peso y tiene un trabajo formal o informal, van a ser mucho peores. Y te digo más, un tema que a mí me preocupa ya es como ¿viste? Como un sommelier de clima. Sí. Creo que se puede volver muy denso el clima.
¿Y si gana Massa, cómo En va? una situación ¿Crees así. que va? No, si gana Massa y Bullrich, te soy sincero, no tengo la menor idea. Lo único que creo es que cualquiera de los dos que gane va a tener que aplicar una política de shock. Y La única diferencia es el nivel de ese shock, Ajá. ¿no? Es decir, no va más la vamos llevando, Claro. no va más, no va más, no va más. No va más, tiene que haber Pero el estabilidad. shock con Milei va a tener más... No, yo lo que creo es que vos tenés gente que en el caso del peronismo tiene experiencia y nunca gestionó en esos lugares, es decir, Massa no fue nunca presidente, y Melconian, si querés, nunca fue ministro de Economía. Entonces, gente que yo creo que conoce ¿Cómo funciona el Estado? cómo funciona esto, y creo que eso es absolutamente relevante. Ujú. Creo que cuando hay gente que no conoce el Estado, gestiona, pasa lo que pasó durante este gobierno y durante el gobierno anterior. Es más, te digo otra cosa. ¿Cuándo hubo gente gestionando que conocía el Estado? Después me puedes decir fueron dos gobiernos de mierda, perfecto, te lo tomo. Durante el menemismo y durante el kirchnerismo. ¿Dónde hubo gente que gestionó que no conocía el Estado? Durante el macrismo y durante este signo peronista de Frente de Todos. Entonces, para mí eso sí es un acto relevante, pero yo lo miro así. Entiendo absolutamente la gente que piensa que los políticos profesionales son parte del problema y no de la solución. Muy eficaces no son, ¿no? Porque los objetivos que se plantea cualquier gobierno son otorgar determinados servicios públicos en las mejores condiciones y en el caso del gobierno actual o del signo político, que esos servicios le lleguen a cada vez más gente. Y tenemos cada vez más pibes fuera de la escuela, cada vez con pibes con menos posibilidad de avanzar en una carrera universitaria, cada vez gente con menos posibilidad de progresar. Por eso se entiende perfectamente el voto a Milei. Pero por eso te digo, o sea, y entonces el Estado que No, pero vos mirá, decís que ahora, te doy que un durante caso, por este último ejemplo. gobierno no conocemos, son toda gente de Te doy un carrera caso. del Estado, ¿no? No es que Vos mandás Alberto contrató toda gente nueva que venía, no sé, del Austral o de otro lugar. No, pero nunca Son habían gente... gestionado cuestiones de Pero responsabilidad. si quedó toda la gente de importante. Cristina, o sea, quedaron No, 8.000 no, millones no de te- puestos no te de la quiero- campo. Digamos, las principales organismos, el ANSES, el PAMI, bueno, fueron gobernados por gente del palo de ellos. Esas son cajas. Cajas, sí. No son lo que le define. No, bueno, son cajas, son cajas, pero además de ser cajas, son, qué sé yo, el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica que le debe otorgar salud a los jubilados y pensionados. Claro, pero los problemas hoy de la Argentina no pasan, seguramente pasan por el PAMI y por ANSES, pero quiero decir, son la inflación, la falta de dólares, Ujú. la falta de la pauperización del empleo, la caída en los ingresos, la suba de precios. Sí. Ese es el problema. Y la El seguridad. deterioro también y la de seguridad, la educación. ¿no? El y todo, deterioro de sí. la educación, etcétera. Yo creo que Y de ahí salud. no hubo gente que además, dicho también, que conociera el Estado y que conociera el Estado en una situación de inestabilidad absoluta como fue la pandemia. Pero a lo que voy es, vos mandás, yo escolarizo a mi hijo, Sí. ¿no? Si yo no estoy contento, mi hijo va al jardín, pero ponele Sí. que cuando vaya a la escuela. Si mi hijo va a la escuela y yo no estoy contento con la educación que tiene mi hijo, no lo mando a que lo eduque un mecánico, ¿no? O un periodista, Sí. o un lo que quieras. Digo, che, veo si lo cambio de escuela. Sí. No hago que vaya a que lo eduque. ¿Y qué tiene que ver eso? Y que yo creo que esta es la situación. Si a vos no te gusta cómo gobernó Macri, cómo gobernó Cristina, cómo gobernó Alberto Fernández, es que no te gusta cómo educar a tu chico en uno u otro establecimiento. Mandarlo a Milei para mí es mandar a tu chico que lo eduque un mecánico o un periodista. Y a mí no me gustaría que a mi hijo lo eduque ni un periodista ni un mecánico. Me gustaría que lo eduque un docente. O sea, una son docente. gente que no sabe nada del asunto que tiene que manejar. Para mí no. Ujú. Para mí no. Excepto... Que emerge porque todos los que supuestamente saben la cagaron. Exactamente. ¿no? Por eso también pasa que hay un proceso, sobre todo desde gente de más alto nivel adquisitivo, que educan a los chicos en su casa. Sí. Y vos decís, bueno, ¿por qué es eso? Bueno, hay múltiples hipótesis, pero una perfectamente es porque no están conformes con la escolarización formal. Entonces, yo, que soy un conservador popular de la provincia de Buenos Aires, creo que cuanto peor, peor. Entonces, a mí me gusta que las cubeteras tengan hielo y que los cuchillos corten y que me dejen dormir la siesta. Entonces, no hago experimentos raros, digamos, ¿no? A mí los experimentos raros mucho no me gustan.
Y creo que Milei es un experimento raro. Y que además, en palabras de mi amigo Miguel Ángel Pichetto, tenés que estar muy plantado para gobernar la Argentina. No es un país fácil. Y yo no veo que sea una persona que esté en control, que esté en eje. ¿Cuál tu amigo Miguel Ángel Pichetto tampoco le fue tan bien, no? Pero bueno. No lo veo. ¿Por qué? No, bueno, ¿En dónde? siempre fue parlamentario. siempre fue parlamentario. O sea, fue candidato. Fue candidato, claro. Sí. No sé Y si- creo, te digo más, que que fue uno de los mejores Sí. parlamentarios de la historia democrática argentina Sí. y lo puedo argumentar largamente. Sí. largamente. No es obviamente alguien que sabe y conoce el funcionamiento y la cosa pública, Por lo menos el Congreso seguro. seguro. Bueno, muchas gracias. Me quedo con ganas que me hubieses peleado, pero... No, me arrepentí del momento. Te doy miedo, ¿no? Sí, Es un cuando- tiempo de concordia. Hay que apostar a la concordia. Gracias, Iván. A la orden.